En la escuela se nos decía que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero el mundo real no es tan sencillo. ¿Quién es quien da aquello que corresponde? ¿Quién es quien decide qué es lo que corresponde? Y pues al final del día, ¿quién es quien imparte la justicia y con qué criterios? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor Fujiken K platica con ustedes pues lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, lo que llama la atención y pues sí, ya vamos empezando también la temporada de verano que tiene algunas cosas interesantes de las que estaremos hablando si no hoy, las siguientes semanas. Pero bueno, pues creo que después de una primera semana ya de estrenos, tenemos algunas cosas interesantes de las que hablar y seguramente tendremos muchas más en lo siguiente. Pero hoy quiero platicar un poquito sobre uno de los estrenos, probablemente uno de los más llamativos, no sé, creo que he visto que hay como algunas decisiones, no, más bien como algunas opiniones encontradas. Personas que obviamente pues les está gustando mucho, les pareció muy atractivo y otros que a lo mejor entran con cierta desconfianza al no saber exactamente qué esperar, pero ciertamente se trata de una de las apuestas más importantes, creo yo, de esta temporada, de estas que aspiran a ser de lo más llamativo y ya veremos si lo consigue. Estoy hablando por supuesto de The Elusive Samurai o Nigeyosu no Wakagimi. Siempre me cuesta trabajo decirlo en japonés porque la palabra es wakagimi y yo siempre quiero decir wagakimi, que no es lo mismo. Pero bueno, para no errarle demasiado, The Elusive Samurai, que es una serie con una representación un tanto mixta, me parece, en cuanto a la manera en la que se nos presenta, ¿no? Porque por un lado tiene sus 2 que 3 tintes cómicos. El primer episodio tiene además pues momentos ciertamente bastante trágicos y alguno que otro bastante random también, como me costó un poquito de trabajo tratar de definir cuál es realmente el tono con el que quiere jugar, digamos, esta serie. Y bueno, pues supongo que lo iremos descubriendo con el tiempo y sobre todo iremos descubriendo si puede integrar, digamos, como estas distintas tonalidades a lo largo de sus episodios, manteniendo, pues sí, ¿no? Manteniendo cierta consistencia o cierta coherencia que no necesariamente es tan sencillo. Pero pues hablando ya en forma de lo que la serie nos presenta, bueno, pues es una serie semi-histórica, es decir, toma algunos aspectos de la historia real y los presenta como una, pues sí, como una historia, como un cuento, vamos, ¿no? Basado en los últimos momentos, pues sí, en los estertores, digamos, de lo que fue el periodo Kamakura en Japón. Que, bueno, para quienes vieron The Heike Story o Heike Monogatari, podríamos decir que esta historia de Elusive Samurai se sitúa unos 150 años después de los hechos que vimos en Heike Monogatari, ¿no? Y esto es importante porque, digo, si ustedes vieron aquella serie, pues sabrán, ¿no? Que en aquella trata de una guerra entre 2 clanes muy importantes, el clan Minamoto y el clan Heike, y que la derrota de estos últimos pues termina constituyendo un nuevo orden social y de gobierno, digamos, en Japón, que es lo que conocemos muy someramente como el periodo Kamakura, porque este nuevo régimen gobernado, controlado por los militares, digamos, ¿no? Como por los samurái, vamos, se ubica en esta ciudad de Japón, en Kamakura, ¿no? Y mantiene como un régimen de gobierno, por así decirlo, duplicado, ¿no? Donde por un lado está la siempre tradicional corte imperial de Kioto, y por el otro lado pues está este régimen militarizado en Kamakura, ¿no? Y que pues este
este sistema, que es como lo que conocemos el shogunato, ¿no? Un gobierno, digamos, como comandado sobre todo por los militares, pues es el primero, digamos, de la historia de Japón, de varios que se van a ir estableciendo con el tiempo, ¿no? Pero bueno, pues justamente este cambio fundamental que sucede a partir de la guerra de Genpei, es decir, la guerra entre Minamoto y Heike, o Taira, pues como también se les llama, pues va a propiciar que se desarrolle esta nueva forma de gobierno como tal, cuyo primer final, digamos, cuya caída sucederá más o menos 150 años después, con la caída de Kamakura, del clan Hojo en este caso, pues bajo las órdenes, ¿no? de Takauji Ashikaga, con lo que se va a establecer un nuevo régimen. Y bueno, pues esto no sucede en aislado y es prácticamente de lo que quería platicarles, porque bueno, la serie en sí todavía tiene como muy pocos elementos, ¿no? Conocimos ya a Tokiyuki Hojo, quien es el último heredero, digamos, como de este clan que gobernaba en Kamakura, y que pues aparentemente de buenas a primeras es traicionado por uno de sus principales lugartenientes, con lo que se establece pues un cambio brutal y muy rápido, digamos, como de régimen, y dejando pues a Tokiyuki en una situación muy delicada, ¿no? Pues básicamente el título de la serie, el samurái elusivo, el samurái que es hábil para el escape, digamos, ¿no? Precisamente pues esa será como su característica fundamental, ¿no? Que es hábil a la hora de escapar. Todo el primer episodio nos lo muestra, bueno, buena parte del primer episodio nos lo muestra a él huyendo de sus responsabilidades, ¿no? De su práctica con el tiro con arco y demás, ¿no? Y donde sus chambelanes de alguna manera batallan bastante tratando de capturarlo y de ponerlo en orden, por supuesto, ¿no? Porque si él es el heredero del clan Hojo, pues evidentemente tiene que demostrar su fortaleza, su fuerza, su habilidad en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la guerra, evidentemente, pero también en el ámbito de la política, de la disciplina y demás cosas que serían como de esperarse en un futuro líder, ¿no? Un liderazgo que al final no va a ocurrir o no va a ocurrir de la manera en la que se esperaba, pues, porque, bueno, pues ustedes ya lo vieron, ¿no? Hay por ahí la noticia, la novedad, digamos, de que el emperador Go-Daigo pues se ha rebelado contra el régimen militar de Kamakura, y pues es necesaria una expedición militar para contener esta rebelión. Y pues uno de sus principales lugartenientes, que es Takauji Ashikaga, es el enviado, pues, ¿no? Para someter a las huestes del emperador Go-Daigo, y pues a partir de eso, pues recobrar, digamos, como el orden, ¿no? Y ya vimos lo que sucedió, ¿no? Ashikaga traiciona, digamos, ¿no? la encomienda que se le da, y regresa a Kamakura con la firme intención de incendiarlo todo, de provocar obviamente pues la muerte de todos los miembros del clan Hojo, y pues establecer un nuevo régimen, pues probablemente a su nombre. Ya veremos qué es lo que se va desarrollando en este sentido. Y pues es ahí donde Tokiyuki vuelve a escapar, esta vez de la mano de un misterioso sacerdote bastante enloquecido, apellidado Suwa, que es pues quien se lo llevará consigo, ¿no? Con la promesa de que pues a través de sus sueños ha visto la grandeza de Tokiyuki y cómo se convertirá en un gran héroe, precisamente a partir de esta habilidad o de esta virtud suya que tiene para el escape. Y bueno, pues eso es lo que nos presentó el primer episodio, y ahora yo les voy a contar un poquito, también muy por encima, un poco como del contexto de esta rebelión de Takauji Ashikaga, y más o menos qué fue todo lo que más o menos fue sucediendo, digamos, en esa época. Y eso nos vamos a regresar pues algunos años atrás, precisamente con el emperador Go-Daigo, ¿no? Que yo les platicaba que en este tiempo en Japón, pues sí, la autoridad, por así decirlo, estaba dividida, ¿no? Entre la casa imperial en Kioto y el régimen militar en Kamakura, que no están tan cerca geográficamente hablando, ¿no? Implicaba, pues obviamente, el envío de mensajeros constantemente. Implicaba obviamente que el régimen de Kamakura tenía pues un
pues digamos como que un cuartel, ¿no? Ubicado en la ciudad de Kioto, con la finalidad de vigilar, obviamente, pues que las decisiones que se tomaban en Kamakura fueran respetadas por la corte imperial en Kioto, ¿no? A todo esto, en ese momento en particular, la corte imperial misma estaba dividida en algo que se ha venido a conocer como la corte del norte y la corte del sur, que se disputaban el control, digamos, como de la casa imperial como tal, ya por algún tiempo. Todo esto bajo la supervisión, evidentemente, del régimen de Kamakura. Y pues habían llegado como a un acuerdo estas dos cortes en algún momento, ¿no? En el cual pues un emperador de una corte en particular nombraba como príncipe heredero a un heredero de la corte contraria, digamos, y de alguna manera se iban intercalando. Lo cual era benéfico en cierto modo para el régimen en Kamakura también, porque pues así ninguna de las dos cortes como tal tenía el control de una institución que tiene tanto peso como la casa imperial, y pues podían, digamos, pues sí, operar bajo la lógica de divide y vencerás como tal, ¿no? La cuestión es que el ascenso de Go-Daigo es peculiar, no les voy a aburrir con tanto detalle de tejemaneje político y demás, que además es bastante complejo por todas las circunstancias que se daban en ese momento. Pero el ascenso de Go-Daigo es algo que de alguna forma no se esperaba. O sea, Go-Daigo no estaba planeado para llegar a ser emperador, digamos, ¿no? Y su ascenso pues sucede en parte porque pues hay ciertos manejos políticos detrás, pero también pues una serie de eventos desafortunados, por así decirlo, que lo coloca en el centro de esta posición. Y no sin cierto recelo, por supuesto, porque obviamente pues cuando ya son personas que están muy amañadas, digamos, a una manera de funcionar, pues es lógico que si alguien que no estaba dentro de los planes, por así decirlo, se coloca en esta posición, pues cabe la probabilidad de que intente cambiar las cosas a su favor. Que de hecho es lo que Go-Daigo empezó a hacer muy inmediatamente, ¿no? A tratar de modificar las cosas, de volver a concentrar poder en torno a su figura, con tal de preservar a su nombre y para su linaje el control, digamos, como de la corte imperial. Y eventualmente también llegó a la conclusión de que tener un doble régimen, hablándonos ya del régimen militar en Kamakura, pues era algo inaudito, algo inaceptable, algo que de alguna manera rompía con la dignidad imperial. Y por eso es que se rebela. Por eso es que en principio, pues sí, reúne algunos clanes vasallos. Por supuesto que, como ustedes se podrán imaginar, parte del tema de mantener el poder en un momento dado, pensando en el régimen de Kamakura, pues implicaba obviamente tener contentos a una larga serie de vasallos de toda índole, guerreros, propietarios de tierra, agricultores, demás, o sea, una larga serie de vasallos, tenerlos lo suficientemente contentos o lo suficientemente oprimidos, o sea, cual fuera el caso, para así poder mantener el control de largas extensiones de tierra y todo el poder que eso implicaba en un momento dado, ¿no? Entonces, pues sí, eso casi de manera natural, de manera de esperarse, pues, deja muchísimos descontentos. Y es entre esos clanes descontentos que de alguna manera han sido olvidados, terratenientes que tienen poco acceso al poder y que tienen obviamente muchas ambiciones, pues obviamente son los primeros en tomar la bandera del emperador. El emperador también tenía intenciones, por supuesto, de ser, pues sí, de recibir el apoyo de algunos de los llamados monjes guerreros, ¿no? En esta época, muchos de los templos importantes, de los templos budistas importantes de la región, que por ejemplo ahora tenemos una imagen del budismo como paz interior y el desprendimiento de lo material y la meditación y el silencio y todas estas cosas. Pero en ese tiempo, en Japón, muchos de los templos budistas importantes tenían dentro de sus filas, digamos, a monjes que se especializaban como tal en el combate y tenían sus propios ejércitos, tanto para defenderse obviamente de los ataques de gente que ansiaba su poder,
de otras escuelas, digamos, de budismo que evidentemente estaban en contra y que no se limitaban simplemente al debate, pero también obviamente, pues de los embates de los propios guerreros, de los propios clanes guerreros que podían llegar a voltearles bandera en un momento dado. Y pues entre esos era los que Go-Daigo quería también reclutar, no con mucho éxito, hay que decirlo, ¿no? Porque evidentemente pues aquí también había otros intereses que estaban de su lado. Entonces hay una primera rebelión de Go-Daigo que es efectivamente sofocada por el régimen de Kamakura, ¿no? Por el clan Hojo y sus aliados, pues. Que termina en obviamente, pues en la ejecución de muchos de sus líderes y en el exilio de Go-Daigo, que básicamente se le retira, ¿no? la autoridad imperial como tal, y se le envía a una isla muy distante, pues donde se le condena, digamos, ¿no? A pasar el resto de su vida. Lo interesante aquí es que pues Go-Daigo no se quedó tan tranquilo y no todos sus correligionarios, digamos, terminaron muertos o exiliados. Algunos lograron mantenerse ocultos durante algún tiempo y siguieron operativos, ¿no? Siguieron funcionando, tratando de reclutar gente, de levantar de alguna manera el descontento que podía haber contra el régimen de Kamakura, tratando obviamente de adelantar o de empujar la idea de la legitimidad de la autoridad de Go-Daigo y demás, de tal manera que cuando Go-Daigo escapa de su exilio originalmente, bueno, del exilio al que se le había enviado, pues todo coincide, ¿no? Como para que se vuelva a organizar una nueva revuelta, una nueva revolución, digamos, con el propósito de reinstalarlo como emperador, por supuesto, y de pues de una vez por todas terminar con el régimen de Kamakura. Y bueno, pues esto es muy interesante de nueva cuenta porque pues digamos como que a la postre, como ustedes ya vieron en el primer episodio de The Elusive Samurai, esto efectivamente sucedió, el régimen de Kamakura cayó. Y es muy interesante también porque desde un punto de vista histórico, lo que yo estaba leyendo, pues destacaba este asunto, ¿no? Como que unos pocos años antes, unos pocos momentos antes, la verdad es que la caída de este régimen parecía impensable, ¿no? Como que no había elementos suficientes para considerar que la campaña de Go-Daigo podría haber llegado a ser exitosa en alguna medida. No había forma de suponer que esto iba a suceder. Si no se veía, por ejemplo, pues si no se conjuntaban una cierta, varias condiciones, digamos, que de alguna manera no podían preverse, aquí sí, y que además, pues, fueran sucediendo los acontecimientos tal cual sucedieron. Es decir, es, por así decirlo, una anomalía en cierto modo, ¿no? Este movimiento es algo que sucede de una manera tan inesperada que solo puede entenderse a la luz de un montón de elementos que tal vez de haber faltado uno o dos o tres no habría podido suceder, ¿no? Y aquí pues entra en funciones varias cosas, ¿no? The Elusive Samurai de hecho nos muestra o nos deja entrever que el liderazgo de los Hojo ya se había corrompido también, ¿no? O sea, había mantenido cierta fortaleza durante mucho tiempo. De hecho, unos 100 años atrás más o menos, cuando pues digamos como el clan Minamoto en cierto modo se extingue, de una manera un tanto sospechosa, pero esa es historia para otro día. Pues el clan Hojo, que estaba muy muy vinculado con Minamoto a través de matrimonios arreglados y demás, de hecho la esposa de Yoritomo pertenecía a este clan, el clan Hojo, pues de alguna manera pues ellos se hacen con el poder. Y pues como podía pasar en muchas ocasiones, ¿no? Distintos clanes allegados, obviamente tratando de sacar su propia tajada, pues van pues deteriorando desde dentro, por así decir, la autoridad del clan principal, en este caso el Hojo. Y vemos, ¿no? Cómo pues el actual líder, ¿no? En el momento de Tokiyuki, en el que Tokiyuki es un niño, vamos, pues es un hombre que pues parece enfermo, efectivamente, parece como que incapacitado en realidad para tomar decisiones como tal, y que pues otros hombres maliciosos quizá a su alrededor pues tomaban decisiones con base pues en sus propios intereses. Eso de alguna manera la propia serie nos lo deja entrever.
Y efectivamente, ¿no? Así va sucediendo varias cosas, ¿no? En este punto es importante decir que el clan Ashikaga, que era un clan vasallo de los Hojo, pues era uno de los clanes que tradicionalmente se consideraba como muy cercano al propio clan Hojo, ¿no? Y con bastante fortaleza por sí mismo, con bastante riqueza también por sí mismo, pero que en realidad durante todo el periodo había ido acumulando algunas afrentas pues con el clan líder, ¿no? Una de las más recientes implicaba que pues que eso, ¿no? Que en alguna de las oportunidades en las que se tuvo que aplacar alguna revuelta, porque pues estas no eran precisamente infrecuentes durante este periodo, la recompensa que tradicionalmente se otorgaba a los guerreros, que el emperador otorgaba a los guerreros por el servicio dado de alguna manera, se le negó a los Ashikaga por instrucciones del clan Hojo, al decir precisamente esto, ¿no? Que la recompensa no les correspondía a ellos por no ser el clan gobernante en ese sentido, ¿no? Y como esa varias otras afrentas que de alguna manera se habían acumulado con el tiempo, pues parece ser que estuvieron no tan en el fondo, en la decisión de Takauji, el flamante líder, digamos, del clan, de rebelarse contra quien sería originalmente su señor y establecer así pues un cambio de gobierno como tal, ¿no? Entonces lo que hace Takauji en esta campaña, a la que se le envía personalmente para aplacar a la segunda rebelión del emperador Go-Daigo, pues termina en esta traición, ¿no? Con la cual Takauji más bien se une a las huestes del emperador Go-Daigo y termina él mismo, junto con sus hombres, evidentemente, arrasando la ciudad de Kamakura y pues ocasionando esa matazón que ya vimos ahí en este primer episodio. Ese es más o menos el contexto que en la serie se nos contó muy de rápido, pues presentándonos probablemente, ¿no? Al personaje de Takauji, en principio como alguien, pues como un traicionero como tal, ¿no? Como alguien que desde el punto de vista de Tokiyuki, pues primero le sonríe, ¿no? Y le habla con toda la deferencia que tiene que hablarle al futuro heredero, ¿no? Al heredero del clan, al futuro líder de la nación, como por así decirlo, a su futuro jefe, a su futuro señor. Y luego traicionar como todo esto, ¿no? Aniquilando pues a toda su familia, ¿no? En este gran incendio de la ciudad de Kamakura, que terminó pues con cientos o miles de muertos, la mayoría de ellos evidentemente allegados al clan Hojo o pertenecientes como tal a este clan, con muy pocas excepciones, entre ellas la de Tokiyuki, que efectivamente esto sí es fiel, digamos, como históricamente hablando, ¿no? Logra escapar de la ciudad de Kamakura, refugiarse en la región gobernada por Suwa, que es uno de los vasallos más fieles, y desde donde pues evidentemente pues se lanzará una campaña de rebelión / venganza en contra de Takauji Ashikaga, ¿no? Y bueno, pues ya veremos efectivamente cómo se va desarrollando esta historia conforme nos la vaya contando el anime. A mí de entrada me parece que pues es bastante interesante las elecciones visuales que tiene el estudio Cloverworks con este trabajo. Y vamos a ver hacia dónde lo conduce, ¿no? Evidentemente pues es una historia que como se basa en la historia, pues seguramente seguirá algunos de los acontecimientos más importantes de estos años, ¿no? De la vida de Tokiyuki, de los primeros, digamos, años a partir de la caída del régimen en Kamakura, obviamente del propio emperador Go-Daigo y todo lo que de alguna manera va sucediendo en torno a sus propios esfuerzos por restaurar la autoridad imperial, como de alguna manera se esperaba. Y bueno, pues ya veremos básicamente qué cosas nos va contando este anime. Yo quería aprovechar pues sí para darles un poquito como más del contexto desde este punto de vista pues histórico, ¿no? Para que conozcan un poco esto y quizá entendamos, ¿no? Que aunque a lo mejor la serie nos va a presentar a Takauji como un villano, pues digamos que en términos históricos no necesariamente es así, ¿no? Es muy difícil definir o decidir, decía yo en un comienzo,
qué es lo que es verdaderamente justo y lo que es verdaderamente funcional aquí, ¿no? Lo que verdaderamente debe de ser como tal, ¿no? Porque así como les voy platicando el contexto, bueno, pues desde el punto de vista de Tokiyuki y el clan Hojo, lo justo, lo lógico, lo sensato probablemente, pues es mantener el régimen, ¿no? Un régimen que a todos ha beneficiado de una manera u otra, que mantiene cierto orden, cierta paz, ¿no? Que funciona, digamos, como para conservar cierta cohesión nacional. O sea, lo justo desde ese punto de vista, sin duda sería eso, ¿no? Desde el punto de vista del emperador Go-Daigo, que pues durante este primer episodio solo se menciona, no hemos visto todavía si es que va a aparecer, pero desde su punto de vista, por ejemplo, pues es fácil ver que lo justo, lo legítimo, pues es que su autoridad como emperador sea respetada, sea validada, por supuesto, ¿no? Y que los samuráis, ¿no? Sean vasallos del emperador como tal, ¿no? Sean su brazo fuerte, ¿no? Para mantener y contener, digamos, como a la nación. Y no como un régimen paralelo, como venía ocurriendo durante el periodo Kamakura. Entonces, pues podemos pensar que desde su punto de vista, su lucha es una lucha justa, por supuesto, ¿no? Y el exterminio del clan Hojo no es sino una consecuencia de esta justicia que se tiene que impartir. Y desde el punto de vista de Takauji Ashikaga, ¿no? Pues quizá ya veremos cuáles son las motivaciones que se nos presentan a través de la serie, pero tampoco es tan fácil, más bien tampoco es tan difícil darse cuenta que quizá, pues, perteneciendo a un clan guerrero, ¿no? Que de alguna manera es quien pone la carne ante el fuego, quien pone el cuerpo ante las flechas y por lo tanto, pues es quien, ahora sí, quien corre los riesgos de verdad, ¿no? Mientras que los Hojo podríamos pensar que se mantienen en la comodidad y tranquilidad de la ciudad de Kamakura, pues ellos son quienes de alguna manera ponen la carne pues sí, en el frente de batalla, y por lo tanto quienes deberían recibir las recompensas, ¿no? Pues las recompensas que se otorgan a aquel que obtiene la victoria en el campo de batalla, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo justo es que quien empuña la espada, vamos, sea quien decide, ¿no? Y quien de alguna manera ostente el poder tal cual se merece. Y bueno, pues obviamente son distintas formas de entender la justicia que pueden llegar a confrontarse en un momento dado y ocasionar, pues sí, un cambio de régimen, una trastocación de lo establecido, por supuesto. Y desde ese punto de vista, pues sí, una revolución o una rebelión que ocasione un cambio muy, muy radical en un momento dado. Así que pues sí, lo que esta serie de alguna manera nos presenta es un momento histórico muy particular que, hablando de justicia, pues puede ponernos a contrastar, ¿no? Distintas perspectivas de lo que es justo y pues de quién es quien tiene el derecho de impartirlo en un momento dado, lo cual pues a un nivel macro, a un nivel muy, muy grande desde un punto de vista social, en realidad es muy difícil de establecer. Y bueno, pues esto nos lleva a platicar un poquito sobre, pues sí, los últimos más recientes episodios de Dead Demons Destruction. Esta serie basada en el manga original de Inio Asano, que creo que poca gente está siguiendo todavía, y es una pena porque la verdad es que promete ser una de las grandes joyas de este año, por supuesto, pero que bueno, pues si ustedes ya la están siguiendo, y me imagino que sí, porque pues bueno, si escuchan este podcast, pues probablemente ya les habrá llamado la atención suficiente esta historia, pues espero que estén más o menos al corriente, porque el tema de estos últimos días estuvo bastante bueno. Y bueno, es que ustedes recordarán que hay un momento hace ya un par de episodios en el que Ouran pues ve a este chico que es más bien uno de los invasores, ¿no? Que uno de los invasores tomó el cuerpo de un chico en particular y que terminó el episodio con con este dicho como medio oscuro, ¿no? De que entonces tú eres una cambiaplanos, ¿no? Dice de Ouran. Y eso nos llevó a tener como una especie de flashback de lo que pues claramente es
una línea del tiempo paralela, ¿no? Una línea del tiempo distinta a la que hemos visto hasta ahora. Porque bueno, lo que hemos visto hasta ahora es este momento, ¿no? En el que, pues sí, la nave nodriza sigue sobrevolando los cielos de Tokio. Hay unos, pues sí, el gobierno ha estado lanzando una serie de ataques, con una nueva arma desarrollada específicamente para esto, con la cual pues ha logrado derribar algunas de las pequeñas naves que se desprenden de la nave nodriza. Y han pasado varias cosas, entre ellas inevitable, sí iba a decir, pero también la muy triste e inesperada muerte de Kijo, ¿no? Que es una de las víctimas de de uno de estos momentos en los que derriban una de estas naves, por supuesto, ¿no? Que ocasiona, pues sí, una gran turbulencia, digamos, en la relación de Kado de Ouran y las demás chicas, ¿no? Pues obviamente nadie esperaba de ninguna manera que esta chica Kijo tan voluntariosa, tan joven, tan ávida de vivir en un momento dado, pues perdiera la vida de una manera tan, pues así, ¿no? Tan inesperada, ¿no? Y tan injusta como se llega a percibir, ¿no? Pero en esa línea paralela del tiempo en la que todavía la nave nodriza no hacía su aparición y que nos lleva algunos años atrás en la vida de Kado y de Ouran, pues descubrimos que ellas ya tenían una relación importante, digamos, con los invasores desde cierto punto de vista, ¿no? Primero porque ambas traban esta amistad a partir de ser, pues sí, ambas testigos de uno de estos pequeños platillos voladores y que nadie les cree, ¿no? Y que de hecho los demás niños, pues un poco hostiles como suelen ser a veces los niños, pues se burlan de sobre todo de Kado, ¿no? Que es pues bastante directa, ¿no? En decir, pues esto es lo que vi y ustedes no pueden negarlo, ¿no? Y las demás pues básicamente la molestan, la acusan de ser un demonio y en fin hacen como varias cosas al respecto, ¿no? Y Ouran, que en este momento pues contrasta mucho, ¿no? Contrasta mucho con el personaje que habíamos conocido hasta ahora de esta niña un tanto extraña a quien parece no importarle lo que digan los demás a su alrededor, que normalmente pues habla de cosas que pareciera que no tienen ningún sentido y demás, pero que en ese momento se nos presenta o se nos muestra como una niña pues más bien angustiada, más bien temerosa, tímida incluso, ¿no? Que al principio duda en tomar el partido de Kado a pesar de que ella también vio al pequeño platillo volador, ¿no? Pero que poco a poco va haciendo con ella una pequeña amistad, ¿no? Basada un poquito como en este secreto compartido y en su admiración por Kado, ¿no? Que a pesar de ser objeto de tanta vejación por parte de sus compañeros, pues no se rinde, vamos, ¿no? Muestra su constante fortaleza, algo que Ouran admira muchísimo de ella, ¿no? De ser una persona tan fuerte, tan libre en un momento dado, ¿no? Y con quien coincide en un campamento de verano, ¿no? En el que ambas pues rescatan de unos niños que básicamente estaban jugando con él, jugando violentamente, pues, pero jugando con él al fin y al cabo, a un pequeño invasor, ¿no? Que así vamos a empezar a llamarle, ¿no? A los extraterrestres que vienen en la nave nodriza, los invasores, que son, pues sí, pequeñitos en realidad, ¿no? Son muy bajitos, tienen una forma pues antropomorfa, o sea, tienen pues 2 brazos, 2 piernas y un casquito. Nunca les vemos realmente la cara más allá del pequeño casco, ¿no? Y pues Kado y Ouran, pues digamos como que adoptan a este pequeñín, ¿no? Se lo llevan consigo para evitar que otros niños u otras personas hagan con ellos lo que ellos quieran. Y bueno, pues este primer contacto tiene pues consecuencias muy muy importantes, ¿no? Aquí vemos por primera vez algo que en el manga es más o menos recurrente, por cierto, que es estas intersecciones, bueno, no sé, estas interrupciones que de pronto tiene la historia para mostrarnos las tiras cómicas de Isobe-yan, que es una clara referencia paródica, digamos, a Doraemon, ¿no?
que ustedes a lo mejor ubican, no sé si alguna vez hayan tenido oportunidad de ver el anime o de leer el manga, etcétera, de Doraemon. Pero bueno, pues es en Japón es un personaje muy muy conocido, diría yo que de los más conocidos de cualquiera de los personajes que ustedes me quieran decir. Doraemon, pues sí, probablemente es de los más conocidos. Sacan muchas películas al año, bueno, no muchas, pero varias. Tienen generalmente muy buenos números porque pues es una de las grandes favoritas de la infancia japonesa y de muchos adultos también, ¿no? Que crecieron pues viendo las aventuras de Doraemon, ¿no? Que es un gato del futuro, un gato robótico del futuro que pues en el presente, ¿no? Le provee a Nobita, este chico protagonista, pues de herramientas que vienen del futuro, básicamente, con las que resuelve algunos de sus problemas cotidianos, siempre con alguna especie como de moraleja, vamos, ¿no? Es este tipo de historia Doraemon. Isobe-yan, que es una referencia pues paródica, digamos, de este Doraemon, pues representa un poquito como lo mismo, ¿no? Isobe-yan no es un gato, sino como un hongo, ¿no? Y la protagonista de este manga es Debeko, que es una chica que no es una buena chica, vamos, ¿no? Que generalmente, podría describirse como egoísta y ególatra, que utiliza las herramientas que Isobe-yan le provee pues generalmente para hacer cosas que solo la benefician a ella, para tomar venganza de aquellos que de alguna manera la han maltratado, en fin, ¿no? Es una mala chica que de pronto tiene acceso, ¿no? A este tipo de poder, porque pues Isobe-yan le tiene algún aprecio, básicamente, ¿no? Y aunque trata de advertirle, ¿no? De que bueno, sí, te puedo prestar esta herramienta y puedes usarla de esta manera, tal vez tienes que ser cuidadosa con ella, por supuesto, ¿no? O tal vez no se usa de la manera que estás pensando, en fin, de alguna manera trata de convenirla. Pero bueno, Debeko es un personaje que en realidad pues representa muy bien esto, ¿no? Como el individualismo más egocéntrico que hay y que pues con un poquito de poder se corrompe tan muy muy fácilmente, ¿no? Y bueno, pues siguiendo un poquito como esta lógica, Isobe-yan es un manga que dentro de la historia Kado pues sigue, es fan, digamos, como de ello. Pues sí, al adoptar este pequeño invasor, lo meten en una mochila de Isobe-yan que el padre de Kado le regaló. Y pues de tal manera que se convierte, pues sí, efectivamente en otra especie de Isobe-yan, ¿no? Que actúa junto con Kado y con Ouran, que habita ahí en la casa de Ouran, ¿no? Básicamente por conveniencia en ese sentido, pero que pues al igual que el Isobe-yan del manga interno y al igual que Doraemon, en quien al final de cuentas está inspirado, pues les da a las chicas algunas herramientas mágicas en ese sentido, es decir, tecnología más avanzada, con la cual ellas inician una actividad, sobre todo Kadode, en beneficio, digamos, como de los demás, ¿no? Impartición de justicia, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Porque Kadode en principio pues es una buena chica, ¿no? Y al platicar con el invasor, que les dice, bueno, o sea, en realidad yo estoy en una misión de reconocimiento, queremos conocer a la gente que habita este lugar y definir si es gente buena, básicamente, ¿no? Si es una sociedad que vale la pena, ¿no? Pues Kadode y Ouran inician una serie de actividades como para demostrarle al invasor que son una buena sociedad, básicamente, ¿no? Y entonces, pues, con el uso de estas herramientas mágicas se establece una pequeña pandilla en torno a quienes originalmente molestaban a Kadode y eventualmente, pues, se convierten en sus súbditos, cuya misión, y que son denominados los Demons, a partir del apodo horrible que le habían puesto a Kadode, pues los Demons se dedican entonces a son como una pandilla de bienhechores, vamos, ¿no? Un poquito como los de Windbreaker, pero más infantil, ciertamente. Que pues sí, su misión es hacer cosas buenas, ¿no? Y entonces buscan en el barrio en el que están, en los alrededores, gente necesitada de ayuda, y ellos básicamente pues eso es lo que hacen, ¿no? Se ponen a ayudar. Comienzan a publicar un pequeño periodiquito escolar, ¿no? A cargo de Ouran, que destaca, ¿no? las actividades positivas, digamos, como de los Demons, para cierta envidia de alguna de las otras niñas. Y bueno, en fin, se va gestando, digamos, como una situación positiva en este sentido, ¿no?
Lo cual es muy interesante porque a final de cuentas, desde ese punto de vista infantil, pues es muy sencillo, muy simple hacer cosas buenas, ¿no? Que para la comunidad, vamos, ¿no? Cosas que en realidad están al alcance de todo el mundo, ¿no? Como ayudar a un anciano a cruzar la calle, a llevar sus compras, ¿no? Que son demasiado pesadas, a buscar alguna mascota extraviada, yo qué sé, o sea, cualquier clase de estas actividades que son buenas en principio y son buenas para la comunidad, pero que a Kadode muy rápidamente la sensibilizan en algo muy, pues muy grave y muy importante, ¿no? Y es que pues los grandes males del mundo no se resuelven así. O sea, no se resuelven siendo amable con tus vecinos, ¿no? Que no es que esté mal de ninguna manera, obviamente, ¿no? No quiero decir que entonces este es un pretexto para mentarle la madre a la gente que tengan alrededor, ¿no? O sea, sino que más bien son soluciones que no alcanzan, ¿no? Por hacer yo una ironía con lo que a veces dicen por aquí en este país, ¿no? El país no va a progresar porque nos levantemos temprano y barramos nuestras banquetas, ¿no? O sea, hay grandes fuerzas de alguna manera que se oponen a eso por sus propios intereses, vamos, ¿no? Como lo que venía sucediendo en The Elusive Samurai, básicamente, ¿no? Y Kadode muy pronto se va dando cuenta de esto, ¿no? De tal manera que empieza a llevar las acciones cada vez más lejos, ¿no? Con la ayuda de una herramientita que le proporciona pues su particular Isobeyan, que es básicamente una pluma que le permite mover las cosas, ¿no? Que le permite, pues sí, como tener una especie como de superfuerza a través de cierta telequinesis, con la que primero, por ejemplo, rescatan a un niño que está, pues sí, encerrado en el coche, con los padres que lo olvidan y lo dejan ahí, y bueno, obviamente a costa del vehículo que básicamente destrozaron. Pues Kadode comienza a hacer, pues a llevar a cabo acciones cada vez más importantes, ¿no? Es decir, a partir de preguntarle, de asustar a personas y preguntarles quién es la peor persona que conoces, ¿no? Pues va, en un flashback relativamente rápido nos va mostrando, ¿no? Pues distintos tipos de podredumbre humana, básicamente, ¿no? Desde los clásicos bullies escolares, ¿no? Que de alguna manera se juntan para hacerle la vida de cuadritos a uno de sus compañeros, hasta obviamente pues ya cuestiones de violencia familiar, de prostitución, por ejemplo, y que la lleva eventualmente a Kadode a asesinar a un político, por ejemplo, ¿no? A un político, a un secretario de Economía acusado de corrupción, que de alguna manera pues libra un poquito como pues sí, las acusaciones que está recibiendo, declarándose enfermo y internándose en un hospital al que Kadode acude y básicamente pues lo mata ahí, ¿no? Como dato curioso, por si no se habían fijado como tal, este ministro de Economía que Kadode mata en esta línea temporal, en la línea temporal original donde hemos visto la serie constantemente, es ya el primer ministro, de hecho. Entonces quiere decir que de alguna manera, si se le deja vivo, no, no solo no va a ser castigado por sus delitos, sino que va a ser todavía más encumbrado, ¿no? Va a llegar todavía más lejos, ¿no? Ese es un detalle que me parece como interesante mencionar. Pero el punto es que Kadode, pues con esta impartición de justicia que a varios nos recordó evidentemente a la forma de impartición de justicia que tiene Kira en Death Note, ¿no? Pues básicamente la va corrompiendo a ella misma, ¿no? Se va convirtiendo en una persona que considera que lo que es justo es lo que ella decide, ¿no? Y básicamente lo que ella decide lo hace en principio aparentemente pensando en una cierta escalada, digamos, ¿no? Donde pues conectando a través de las personas que pueden decir quién es la peor persona que conocen, de alguna manera va escalando cada vez más y más y más hacia lo más, pues a veces alto de la sociedad en un sentido jerárquico, pero a final de cuentas lo más podrido de la misma sociedad. Obviamente aquí va un comentario social implícito, como ha ido sucediendo prácticamente en toda la serie, y que pues sí, ¿no? La lleva a final de cuentas a corromperse ella misma, ¿no? A llegar a un punto en el que su arrogancia, la arrogancia de la justicia que ella pretende impartir,
pues se va convirtiendo en algo ya cada vez menos humano como tal, ¿no? Y que Oran desde su, desde su pequeña trinchera de alguna manera va cada vez temiendo más, ¿no? Y cuando ella pues la confronta directamente, ¿no? ¿Eres tú quien está haciendo todo esto? ¿Eres tú quien está ocasionando pues tanto miedo, tanta sangre, tanta destrucción? Y pues sí, ¿no? Kadode no tiene otra más que admitir que efectivamente ha sido ella, que como en el incidente de las vías de tren, pues básicamente ese fue, pues sí, un accidente, ¿no? Que ella no quería que ocasionar la muerte de tantas personas, sino que más bien lo único que quería era que una mujer embarazada no tuviera que esperar bajo el ardiente sol a que pasara el tren y ella pudiera cruzar de alguna manera una calle. Pues sí, ¿no? Eso es algo que de alguna manera, una experiencia que la desbarranca en ese sentido y que la lleva a profundizar cada vez más en este sentido de justicia ya completamente distorsionado, ¿no? Que de alguna manera nos vuelve a hacer otra vez otro comentario social sobre el punitivismo, digamos, ¿no? Que de alguna manera campea en algunas mentalidades, ¿no? Como, pues sí, como ya hemos visto, ¿no? La de Kira, como ya hemos visto, las de estos antihéroes, ¿no? Que se han vuelto, bueno, no sé si populares, pero que de alguna manera de pronto aparecen representados, ¿no? Como, pues sí, en este caso Kira de Death Note, como bien podríamos pensar en Eren de Attack on Titan, como bien podríamos pensar de alguna manera en personajes como el Homelander finalmente de The Boys, en fin, o sea, como que hay varios personajes que de alguna manera representan esto, pero que la genialidad que a mí me parece que se expresa aquí a través de Dead Demons de Destruction es que aquí está representado en una niña. Ajá. O sea, y creo que aunque es un recurso que obviamente no inventó Inio Asano, sino que ya hemos visto en otras ocasiones muy significativamente, por ejemplo en El Señor de las Moscas, si ustedes han visto esa película o leído esa novela, saben perfectamente a qué me refiero. De todas maneras sigue siendo algo efectivo porque un prejuicio, digamos, un prejuicio positivo que tendemos a tener es que en los niños no hay maldad, o en los niños no puede haber este tipo de maldad. Y lo que Inio Asano representa a través de Kadode en este punto en particular es precisamente esto, ¿no? Que sin importar cuál sea nuestra edad, cualquiera puede llegar verdaderamente a corromperse, ¿no? Y de hecho en Japón ha habido casos muy significativos, ¿no? De niños que estando en edad primaria como tal, ¿no? De alguna manera han llegado a ser capaces de crímenes verdaderamente espantosos, ¿no? Y eso conmociona o ha conmocionado en distintos momentos a la sociedad japonesa en pleno, ¿no? Y esto es algo que de alguna manera está pasando aquí también, ¿no? O sea, Kadode se desbarranca en esta línea temporal en un sentido de justicia distorsionado, por supuesto, que la lleva a ser ella, pues básicamente la principal villana como tal, ¿no? A ella concentrar en sí misma todo lo maligno, ¿no? Todo lo malvado como tal. Y no deificándolo ni convirtiéndolo en nada heroico como tal, sino más bien mostrándolo como es, ¿no? Como que la justicia, un concepto del que tendemos a pensar en positivo, como algo bueno, como una virtud como tal, pues en realidad no es un absoluto básicamente, ¿no? Es algo que depende y funciona así en dependencia de un montón de elementos, ¿no? Contextos, obviamente, pues el contexto creo que es lo más importante en un momento dado, y que la manera en la que impartimos justicia dice mucho de nuestra sociedad en particular, ¿no? Como en este caso dice mucho de Kadode, ¿no? Que de alguna manera se corrompe con el poder que le confieren las herramientas mágicas de su Isobeyan, y que pues básicamente sí, ¿no? Nos muestra con todo su horror como una persona inspirada quizá por cierto amor, básicamente, ¿no? Por el amor que le tiene a Oran en un momento dado, pero también por sus propios rasgos egocéntricos, ególatras y demás, ¿no? Puede llegar a hacer uso de las herramientas, digamos, ¿no? En este caso son mágicas, pero pues también ahí podemos pensar en las herramientas sociales como un medio simplemente para autoafirmar un concepto retorcido de la justicia, del ejercicio del poder y pues básicamente de todo eso, ¿no?
y Oren lo ve con horror, ¿no? Y por eso digo, es muy bonito que a final de cuentas es ella quien se le opone en un primer momento. Bueno, ya no en un primer momento, sino más bien ya bastante más adelante, pero es ella quien se le opone, es ella quien le dice, ¿no? Abiertamente, yo no te pedí que hicieras nada de esto por mí, ¿no? Al contrario, yo estoy horrorizada, ¿no? Por lo que estás haciendo, ¿no? Y con ello, pues Kadode llega a la conclusión de que efectivamente, ¿no? Ha errado el camino y tiene que pagar con su ira. Y bueno, pues esto, trágico como es, ¿no? Doloroso como puede llegar a ser, es a final de cuentas, pues sí, una representación de nuestra sociedad en distintos momentos, ¿no? De fuerzas distintas de nuestra sociedad que está llena constantemente de claroscuros, ¿no? Que es muy difícil realmente establecer puntos de donde qué es la verdad, qué es lo verdaderamente justo y quién tiene el derecho de impartirla como tal. No es tan sencillo como algunos lo hacen ver, ¿no? Porque pues ya vimos, ¿no? La radicalización de Kadode se vuelve por completo aterradora, ¿no? Pero también, obviamente, la postura que Oran tiene en ese momento no es una que realmente haga nada por nadie, por supuesto, ¿no? Y ella misma creo que de alguna forma lo reconoce, ¿no? Mi pasividad también me convierte en una cómplice, o me ha convertido en una cómplice en un momento dado, ¿no? Como cuando la gente te hacía bullying y yo no decía nada, ¿no? A pesar de que yo sabía que tú tenías razón, a pesar de que yo quería ser tu amiga, a pesar de todo esto, ¿no? Y como mi pasividad también no me hace menos culpable, ¿no? Y desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la justicia que estás impartiendo de esta manera, yo también merecería morir. Y en ese caso, ¿por qué a mí no me has matado, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna forma me mantiene a salvo en este sentido? Preguntas que son, o sea, que en el contexto en particular se entienden perfectamente, pero que si las extendemos a algo más grande, pues pueden llegar a ser ciertamente muy muy relevantes. Y esta es la constante en esta serie. O sea, creo que conforme seguimos avanzando, estos comentarios sociales y filosóficos que van de alguna manera intrínsecos en la historia y en los personajes y en lo que se nos va planteando, van a seguir siendo una constante, y eso es lo que hace que esta serie sea pues simplemente genial. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y está disponible a través de nuestras plataformas, bueno, de muchas plataformas, Spotify, Apple Podcast y demás. La que a ustedes les acomode mejor, probablemente ahí lo van a encontrar. También ya estamos en YouTube Music en formato de solo audio para que también ustedes puedan disfrutar de este podcast en esa versión en particular, si es lo que más les conviene. No olviden que tenemos pues obviamente más contenido para ustedes. Las noticias más importantes del medio las tienen obviamente pues en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales @tadaimamx y eso en Twitter, perdón, y @tadaima.mx en Instagram. También pues tenemos obviamente más contenido original para ustedes. Esperemos que muy pronto regresen los podcasts como el Rage Quit y el Shuffle que comandan Marmota y Kika. Tendremos, si todo sale bien, la próxima semana ya un tercer episodio de Mangaholics, podcast de manga que también pues digamos como conduzco yo mismo junto con Antonio Valdés, traductor para Crunchyroll y para Panini, así que no se lo pierdan. Ya hay 2 episodios al aire, así que pues y ya muy pronto vendrá el tercero, así que pues también ahí estén ustedes al pendiente. Les agradeceré mucho, pues obviamente sus compartidos, sus retweets, todo lo que puedan hacer en favor de que este podcast llegue a más personas y obviamente pues su escucha, sus calificaciones positivas, sus manitas arriba, bueno, sus pulgares arriba, perdón, y todo lo que puedan hacer al respecto que nos ayuda muchísimo. Y pues eso, no me queda más que agradecerles siempre, desearles por supuesto que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.